Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer consultorio de Bolsa y Mercados organizado por El Económico de Última Hora y por la agencia de Ambank en Mallorca. Bueno, soy Luis García Langa y antes de empezar a contestar a vuestras preguntas, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo han ido los mercados en este primer trimestre de un 2022 muy ajetreado. Bueno, vemos en pantalla cómo las bolsas europeas han estado cayendo con cierta virulencia, en especial el DAX alemán, el Eurostock, un poquito menos, por una vez en muchos años, el IBEX 35, que tan penalizado ha estado en otros momentos. Incluso vemos un índice que está en positivo, que es el FTSE británico. Fijaos cómo este mes de marzo, a pesar de todo lo que ha sido la guerra, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, todo el ruido que ha habido, tema de inflaciones por las nubes, fijaos que los mercados pues, han cerrado, los europeos mixtos, sin mucha variedad, y toda esta caída que hemos visto, que vemos en la columna de 2022, que coincide con el primer trimestre, pues viene de meses anteriores. Incluso vemos ahora las bolsas americanas como ha sido un mes de fuertes subidas en especial en el Nasdaq tecnológico. A priori, el índice de bolsa más penalizado por esta inflación, por esas subidas de tipos de interés, porque bueno, se dice que son empresas más endeudadas, con menos poder de fijación de precios, cuando, ojo, la tecnología ha cambiado mucho en los últimos años y vemos que sí, que ha caído un 9% lo que lleva de 2022, pero que ya este mes, por ejemplo, con subida de tipos ya efectiva por parte de la Fed norteamericana, pues una subida del 4% y recuperando a un ritmo relativamente alto. Por otro lado, el Bovespa brasileño, uno de los perdedores del año pasado, con un más 14,5%, pues un mercado emergente a tener en cuenta, sin duda. Bolsas asiáticas, tono mixto. Mientras este mes el Nikkei ha subido bastante, vemos como la bolsa de China ha perdido un 6%, relativamente alto, pero un trimestre en general negativo, con excepción de otro índice que históricamente se comporta de forma diferente, como el Sensex indio. Había cierto miedo con esta bolsa, tiene ciertas relaciones con Rusia, tiene mucha tecnología, pero aún así pues es uno de los pocos índices junto al FTSE británico y al Bovespa brasileño que han cerrado en positivo el trimestre. Veremos cómo irá y vamos a ir valorando poco a poco. Pasamos a las materias primas, este tipo de activos tan de moda en los últimos meses. Sin duda, pues un petróleo disparado, pero no disparado por la invasión. Un petróleo disparado porque ya venía disparado. Fijaos, un mes de marzo del 4 o 5% de rentabilidad positiva para el barril de Brent o el barril de West Texas, pero un 35% acumulado. Oye, a cierre incluso a precios de hoy, que más o menos coincide con los cierres del trimestre, por encima de $100 barril. Antes de la invasión estaba rondando en los 90, hace poco estaba a 50, incluso hay que recordar que vimos el petróleo en negativo en la peor época de la COVID. Costaba más almacenar el petróleo porque nadie consumía, no había camiones, no había barcos, no había aviones. Costaba más el almacenarlo que pagar porque te lo compraran. Es algo, pues una irracionalidad financiera que pasó de forma puntual. Desde entonces, subida exponencial del precio del petróleo, pelín acentuada por la invasión y por este riesgo de encarecimiento del petróleo por parte de Rusia, incluso el corte de suministro. También relativamente importante, tema del oro. El tema del oro se toma como valor refugio, ha ejercido como tal, casi un 6% en lo que llevamos de 2022, tampoco es mucho. La plata pues sube casi el doble. Cuidado con el oro, pero que es verdad que lo ha hecho bien ahora, pero habría que analizar un poquito más y abierto a preguntas sobre el oro. Y por último, en los últimos puntos que vamos a ver este repaso, divisa. ¿Por qué divisa? Pues a lo mejor hay poca gente que le da importancia, la tiene. ¿Por qué? Pues porque invertimos en empresas norteamericanas, invertimos en dólares. Es muy importante pues este doble riesgo que tiene la inversión en bolsa americana. También si tenemos bolsa británica o japonesa, tal vez es menos frecuente entre los inversores más tradicionales. Podría haber
afectados por hipoteca multidivisa en yenes o francos suizos, que también les puede interesar, pero lo más relevante de este punto es precisamente el tipo de cambio con el franco suizo. ¿Por qué? Porque es otro valor que se considera valor refugio. Fijaos que este signo negativo de un menos 1,48 realmente es caída del euro contra el franco suizo del 1,48, por lo tanto es verdad que ha ejercido como valor refugio, pero bueno, una forma muy limitada, incluso menos que lo ha hecho con el dólar. Y por ejemplo el yen, que se puede considerar también como cierto refugio, pues prácticamente está plano, incluso ha caído un 0,24 contra el euro. Recuerdo, insisto, que cuando vemos el signo negativo o positivo en esta tabla se refiere al euro, es decir, un signo negativo es que el euro ha caído, la otra divisa ha subido. Y sin más, vamos a pasar a vuestras preguntas. Ya tenemos algunas que nos han hecho en los registros y vamos a empezar. Empezamos por Victoria, que nos pregunta cómo invertir en bolsa sin riesgos. A ver, para empezar no hay riesgo, no existe el no riesgo, ni en bolsa ni en ningún activo. La famosa renta fija no es ni siquiera un activo sin riesgo, no es sin riesgo el oro, no es sin riesgo, diría que no es sin riesgo un depósito en cuenta corriente, posiblemente sí que lo es, pero bueno, a un 99,9% seguro, bueno, seguro que no vas a perder capital real, pero pierdes un 9,8% de inflación. Por lo tanto, la bolsa tiene riesgo a corto o medio plazo si lo haces bien. La bolsa es volátil, baja, sube, pero al final, si invertimos bien, de forma muy diversificada, en fondos de inversión de mucha calidad, pues a largo plazo lo que hacemos es invertir en empresas. Si invertimos en las mejores empresas del mundo, lo normal es que esas empresas crezcan. Yo como accionista, ya sea de forma directa comprando la empresa que sea, o de forma indirecta vía fondos de inversión que compran estas empresas, pues podemos acceder a una diversificación brutal de acciones que, si se van creciendo, yo ganaré. Pega de eso que puntualmente puede haber un año negativo, 2 años negativos, perder un 30, 40%, por lo tanto, pues el riesgo va a estar. Pero yo creo que la parte de dinero que tengas más a largo plazo, que no vayas a querer utilizar, ya sé si depende de la edad que tengas, la jubilación, si tienes hijos pequeños, pues los estudios o cuando acaben la carrera tus hijos o para estudiar la carrera. Eso es un ejemplo, lo de los hijos. Mucha gente dice, no, a mis hijos ¿cómo les voy a invertir el dinero en bolsa? Pues eso es una cantidad de dinero que debería ir a bolsa. ¿Cómo hacerlo? Yo soy partidario de hacerlo vía buenos fondos de inversión, sobre todo si no tienes conocimientos de ahora entrar en una acción o en otra, pues lo mejor es vía buenos fondos de inversión, de gestoras internacionales, de buenas gestoras de fondos que nos permitan mucha calidad en la inversión y mucha diversificación. Si quieres, Victoria, preguntas, concretarme un poquito más las preguntas, o si quieres que sea más específico en tu respuesta, por supuesto que sin ningún problema. Una pregunta que nos hace Bernat, incluso un poco ligado a la anterior. ¿Es un buen momento para invertir ahora en fondos de inversión o mejor esperar unas semanas para ver cómo evoluciona la guerra? Si hablamos de fondos de inversión en bolsa, yo creo que siempre es buen momento. Esto parecerá pues que vendo aquí fondos de inversión de bolsa, cuando sabéis que no. Tenemos por nuestra parte carteras arriesgadas y carteras conservadoras, pero creo que siempre hay que tener una parte de la inversión en bolsa. ¿Por qué? Porque si tú ese dinero no lo necesitas, vamos a apostar por la rentabilidad alta, por altas rentabilidades. Si tú ahora dices, no, es que ahora hay la guerra de Rusia y no voy a esperar a invertir, es que a lo mejor te pierdes subidas muy fuertes. Si entras tarde, es que a lo mejor no entras. Puedes pensar, no, ahora como ya has subido, voy a esperar un poquito a entrar. La parte que tú tengas destinada a bolsa tiene que estar en bolsa. Ahora bien, tiene que estar en activos y en fondos que estén muy diversificados y de mucha calidad. Invertir en bolsa no es tener Telefónica, Santander y BBV. Invertir en bolsa no es tener el fondo de inversión que me ofrezca el banco donde tengo la nómina domiciliada, y mucho menos invertir en bolsa es porque el cuñado en la cena del otro día familiar te dijo que invertía en la empresa X, o has visto por internet un gurú que tiene que invertir en no sé qué empresa. Eso no es invertir en bolsa. Invertir en fondos de bolsa es invertir en buenos fondos de bolsa de forma muy diversificada.
Sí que es verdad que dentro de lo que es inversión en bolsa podemos tender hacia un sector o a otro, pues por ejemplo, pues yo creo que el sector salud, el sector energías renovables, tecnología, incluso hay que valorar bancos, tiene sus pros y sus contras, tiene que estar en una cartera y simplemente pues a lo mejor optimizar más unos sectores u otros, pero siempre esa parte destinada al largo plazo, esa parte destinada para los estudios de tus hijos, para tu jubilación, para dejar de trabajar a lo mejor a los 50 años, si tienes 30, 40, pues esa parte sí que tiene que estar en fondos de bolsa. Si me preguntas por fondos de renta fija, mucho cuidado. Aquí ya sí que no los tendría tanto conmigo. La renta fija es un activo de mucho riesgo, es un activo que ante subida de tipos de interés pues puede dar rentabilidades negativas como está dando. Por lo tanto, mucho cuidado con esa subida de tipos. Si además invertimos en renta fija arriesgada, es decir, la renta fija es deuda de empresas o de países. Si dejo dinero a empresas que a lo mejor no me lo va a devolver, pues en una coyuntura como la actual, de mucha inflación, de posible ralentización económica o no, pero posible ralentización económica, pues sí que puedo tener disgustos serios. En bolsa al final es a largo plazo y si hay recortes pues pasarían desapercibidos. Si vamos a buscar a 10 años una rentabilidad del 300-400%, pues entrar un 10-20% más barato, más caro, casi que es anecdótico. Bueno, y ahora una pregunta bastante concreta de Andrés, que nos pregunta si es momento de entrar en Inditex. Inditex recientemente ha dejado de ser la empresa con más capitalización en España, lo ha sido durante mucho tiempo, precisamente por las caídas de las que te puedo comentar. Primero, ya lleva un tiempo pues con ciertas caídas. ¿Y qué le ha acentuado, qué problema ha tenido con Rusia? Pues que tiene negocio en Rusia. Entonces ese cierre de unas 400 tiendas que tiene en Rusia, además son de su propiedad, por lo tanto pues tendrá gasto fijo y no tendrá rentabilidad. Un cambio en la dirección de la empresa, pues asume el cargo Marta Ortega en sustitución de Pablo Isla. Pero bueno, es una empresa que con tendencia bajista tiene unos fundamentales pues sólidos. Déjame que vaya a consultar el potencial de rentabilidad que le da el mercado, que le da el consenso de mercado. Es a precio de cierre de ayer un 36%, es decir, hay una oportunidad por fundamentales, si hacemos caso a lo que nos dicen los analistas, pues buena. Y vamos a ver el gráfico técnicamente cómo está Inditex ante estas últimas caídas, ante la perforación de continuos soportes. Aquí en el gráfico podemos ver cómo la caída desde finales del año pasado es muy fuerte, de más de 32 euros a menos de 20. Fijaos cómo ha ido perforando estas líneas horizontales, son soportes, no entraremos a explicarlas. Si queréis otro momento, o si hay alguna pregunta concreta sobre soportes, pues encantado. Pero cuidado porque fijaos que ya está prácticamente en los mínimos del año. Ha perdido un soporte importante en torno a los 20-40. Es una mala señal. Al menos que lo recupere, pues podría ser. A veces parece una tontería entrar más caro de lo que está ahora. Si entras un poquito más caro porque te quieres apoyar en este soporte, yo creo que no es una mala idea. Si no, esperar a que caiga 17,80. Si cayera, pues también es una opción. Siempre y cuando, repito, estamos hablando de una acción, de una sola acción. Entiendo, Andrés, que tienes una cartera amplia y que es un porcentaje de tu cartera. Nunca una acción, por muy barata que esté, por mucho potencial que tenga, puede tener un peso significativo. Máximo 10% debería haber. Bueno, y seguimos con las preguntas. Javier, una pregunta un poquito más amplia. ¿Cómo veis el sector de coches? Es un sector que ha estado muy castigado, es un sector que ya viene de una pandemia en la que se dejaron de vender y fabricar coches, que esos materiales que se usan para esos semiconductores, esos chips que hoy son tan famosos, pues pandemia se hablaba poco, pero ya lo sufrían los fabricantes de coches. Durante la pandemia, al haber menos fabricación, y lo que había de fabricación y lo que había de almacenado fue más para tablets, ordenadores. No olvidemos que se compraron muchísimos ordenadores, muchísimas tablets en el confinamiento.
teletrabajo, estudio de los niños, casas que tenían 1 o 2 ordenadores podían llegar a tener 5 durante la pandemia. Pues esos materiales fueron más para el sector tecnológico que para los coches, porque además no se vendían. ¿Qué pasó? Que de repente pues la demanda creció con fuerza, nos quedamos sin materiales, penalizado un sector que no podía vender coches por falta de materiales. ¿Qué le hemos acentuado ahora? Incremento brutal de materias primas, de acero, de hierro, de componentes de coche, por supuesto, el combustible que también hace daño, una incertidumbre económica. Los coches, el sector de la automoción lo tenemos muy en cuenta los analistas para intentar predecir, ¿no? Como indicador adelantado de la economía. ¿Por qué? Porque si se venden coches quiere decir que la economía va bien. Es un gasto bastante alto para una familia o para una empresa. Pues el universo de operaciones es alto, no es como el de viviendas, que no puedes, aunque también sea un gasto elevado, pues no hay tantas transacciones ni mucho menos. Entra el coste de financiación, entra la confianza empresarial, entra la confianza del consumidor, por lo tanto lo tenemos muy en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay miedo, pues no sabremos si habrá recesión, si habrá esta inflación y se junta todo, es un sector muy penalizado. Ahora bien, a lo mejor está más penalizado lo que toca. Si queréis, vamos a ver el gráfico de alguna de las principales empresas automovilísticas, motorizadoras, y veremos que tampoco es tan grave la situación como todo el speech que he hecho pues indica. Fijaos, esto es Mercedes, para quien le guste un poquito la bolsa ha cambiado la nomenclatura y el ticker, era Daimler, ahora es Mercedes-Benz Group. Fijaos cómo es verdad que ha habido una fuerte caída, en torno de 77 euros a 55, pero fijaos qué recuperación. Pues es importante, es verdad que justamente esta empresa está en un soporte que le puede costar. Siguiendo en Alemania vemos BMW, más o menos igual, caída fuerte, recuperación, esta sí que por encima de soportes, intentándose aguantar por ahí. Si vamos, por ejemplo, a Francia, vemos Stellantis, que es un holding, bueno, a Francia o Italia cotiza en varios países, es un holding con Fiat, con Peugeot, ¿vale? Aquí, bueno, espera que quitemos... Vale, que quitemos un poquito de dibujitos. Movimiento muy similar, fuerte caída, pero también fuerte recuperación. Esto que nos está indicando que a lo mejor el mercado ha descontado demasiados problemas. Nosotros, evidentemente, antes de la invasión de Rusia, hicimos alguna operación con un ETF de coches, un fondo cotizado de coches, que ahora sí, también os enseñaré. ¿Por qué? Porque a veces el mercado sobrereacciona. Puede ser una oportunidad el tema de vehículos, siempre y cuando el tema de la recesión económica o esta inflación no vaya más. Es una inversión de riesgo, no es uno de los sectores más aconsejables, pero tener una parte en cartera, por ejemplo, diversificando a través de un ETF, mira, que tenéis aquí en pantalla. En este ETF pues está Stellantis, está Volkswagen, está BMW, está componentes, no solo hay coches, está por ejemplo Continental, está Faurecia, que son componentes en la fabricación de coches y no solo motorizador. Por lo tanto es una forma de invertir en este sector. Pasamos a la siguiente pregunta. Ana, mira, además muy relacionado a la presentación inicial, nos pregunta por el oro. Hay que pasar la cartera a oro y también nos pregunta cómo invertir en oro. Es una doble pregunta. A ver, si hay que pasar la cartera a oro, yo te diría que no. Hemos dicho antes el miedo que hay de pasar de bolsa o de salir de bolsa cuando tú quieres tener efectivamente bolsa. Te puedes encontrar con que pues unas revalorizaciones muy fuertes de la bolsa, tú entrando tarde, entrando mal, entrando a remolque, entrarás cuando ya esté muy hinchado, habrá recortes, volverás a salir, te desesperarás y a lo mejor no inviertes nunca más en bolsa, cuando evidentemente es la mejor inversión que hay para los ahorros a largo plazo, la única, de hecho, que puede intentar vencer estas inflaciones tan grandes. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado con esta ultra protección. Además, el oro, cuando baja. Se le llama valor refugio. Yo le llamaría, más que valor refugio, valor poco correlacionado con la bolsa. Y si quieres, volvemos al gráfico y te enseño un gráfico del oro. Aquí tienes, fijaos, en 2012 una caída del 40 y aquí me marca 45%. Imagínate que tú quieres salir de bolsa porque tienes miedo y entras
en 2011-2012 y estás perdiendo un 45%. Ojo, caída pre-COVID no es un 45%, pero fíjate, post-COVID, perdona, es de un 19%. Y mientras tanto las bolsas subiendo. Mira, aquí tenemos un gráfico que compara la bolsa europea, que es la línea roja, correcto, la línea verde es el S&P 500, la bolsa americana, y la línea amarilla es el oro. Esto es un gráfico desde antes de 2010. Fíjate cómo hay los momentos de caída del oro es momento de subidas de las bolsas. Si tú, por miedo, pasas de invertir en bolsa a invertir en oro y te equivocas, no solo vas a perder la parte del oro, sino vas a dejar de ganar la parte de bolsa. Está bien tener el oro en carteras. Está bien tener en el oro una parte como si fuera una acción más, pues para evitar riesgo, para descorrelacionar, pero no pasar tu cartera de oro, de bolsa a oro porque tengas miedo del conflicto ruso, porque podrías haber tenido miedo con el Brexit y te hubieras perdido mucho dinero, podrías haber tenido miedo con cuando Trump ganó las elecciones, que también hubo mucho follón, o si nos vamos más atrás, podrías haber tenido miedo de las Torres Gemelas. Y ahora estarías dejando de ganar, pues seguramente pues es un 300-400% de rentabilidad de la bolsa desde entonces. Por lo tanto, mucho cuidado. Aún así, me preguntas cómo invertir en oro. Como además, no me parece mal tener una inversión en oro. Simplemente pues tienes que tener pues una parte pequeña. Hay tres formas de invertir en oro vía mercados. Bueno, aparte de que te vayas a una tienda de compro oro y compres oro o lingotes o lo que sea. Hablamos de mercados. Una es vía futuros, puedes comprar futuros del oro. El riesgo que tiene es que normalmente son apalancados, es decir, tú pones dinero, pero realmente estás invirtiendo unas 5, 10, 20 veces más. No sé ahora mismo el multiplicador del futuro del oro. Hay varios tamaños, pero ahora no te sé decir, pero el riesgo es muy elevado. Por lo tanto, yo, si no eres una experta en mercados, lo descartaría. Otra opción es vía ETCs, que es muy parecido al ETF, es un fondo pero que replica el oro físico. Por lo tanto, tú inviertes 1.000 euros y te estás apostando 1.000 euros sin problema, y va bastante similar a lo que es la realidad del oro. Y después hay una tercera opción, que es invirtiendo en empresas mineras de oro, vía un fondo de inversión. Evidentemente no compres una acción, compra varias. Por ejemplo, hay alguna en Rusia que si hubieras metido solo en esa, pues ahora mismo estarías perdiendo todo tu dinero. Pero hay fondos globales de oro. No va tan perfectamente correlacionado al oro, pero tiene una ventaja, que si lo haces para cubrirte pero quieres seguir en bolsa, al final no deja de ser un fondo de cotizadas de oro. Por lo tanto, tienen componente bolsa. Es decir, cuando cae más, pero cuando sube, también sube más. Está menos descorrelacionado con la bolsa. Son las tres opciones que tenemos, independientemente, como te he dicho, de invertir en oro físico, que ahí ya no entramos, no es mi mundo. A ver, tenemos otra pregunta también concreta sobre una empresa de Miguel, que nos pregunta si Facebook se recuperará. La verdad es que la presentación de resultados de hace unos días, ya algún mes, pues hundió la cotización de Meta, que se llama ahora, ¿no? La nueva presentación, menos volcado en lo que es los ingresos de publicidad, mucho más cíclico y más volcado en el metaverso, en el famoso metaverso. A ver, es una empresa que, dejadme mirar, que de memoria no me lo sé. Bueno, cuando está de consenso de mercado le dan un potencial del 46. En la caída, el hueco, ahora miraremos si en un momento el hueco que dejó la presentación de resultados fue de un 25% aproximadamente, se fue casi hasta un soporte. Bueno, lo vamos a ver en el gráfico. Un segundito que lo encuentre. Aquí ya lo tenemos. Fijaos, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Toda esta caída es la presentación de resultados, perdió un soporte muy importante, fijaos, un soporte, unos anteriores máximos históricos de 2020, pre-COVID, el nivel pre-COVID, pues es un nivel que los inversores le daban mucha importancia a estos $222, los perdió con holgura,
pero ahora los ha recuperado. Además técnicamente poniéndose encima de una media de 40 sesiones. Técnicamente el gráfico es muy, muy atractivo. A eso le unimos el factor pues exagerado del mercado ante una presentación de los resultados que apostaba más por metaverso. ¿Qué problema tiene? Pasar de... que no, ojo, que sigue teniendo mucho peso de Facebook la publicidad, pero pasar de publicidad, un sector, digamos, cíclico, con pasar a más sector menos rentable a día de hoy, pues con subida de tipos de interés lo han penalizado, pero hay que tenerlo en cuenta. Si quieres entrar, vigila ese soporte de $222, ten en cuenta también el efecto dólar, pero bueno, la verdad es que está bastante aburrido el dólar entre 1,11, 1,09, porque por lo tanto no nos está dando muchas preocupaciones, pero por supuesto es una opción interesante. A ver, pasamos a la última de los que habían hecho preguntas anteriores. Y también sobre un sector. ¿Qué farmacéutica te gusta más? Me pregunta María. A ver, María, nosotros, por ejemplo, tenemos en la cartera de bolsa arriesgada, tenemos Gillette, la farmacéutica americana. Sí, ahora la veremos en un momento, pero antes me gustaría, más que hablar de sector farmacéutico, no sé si te va a dar alguna ayuda. Repito, vamos a ir a Gillette ya que preguntas por una en concreto. El sector salud sí que nos gusta mucho, pero más que el farmacéutico, también el farmacéutico. ¿Qué le ha pasado al sector salud? El sector salud viene de, aunque parezca mentira, ya a muchos os va a sorprender, de un mal año desde la COVID. El sector salud ha sido muy poco rentable durante la COVID. ¿Por qué? Porque se ha parado totalmente el sector. Es verdad que los que han acertado con las vacunas, véase Pfizer, pues sí que ha habido mucha rentabilidad, tanto para los accionistas como para la sociedad, afortunadamente, con el éxito de sus vacunas, que la verdad es que nos ha salvado seguramente muchas vidas y ha salvado la economía mundial. ¿Qué ha pasado? Pero el resto han estado muertos. No ha habido investigación contra el cáncer, no ha habido investigación contra otros virus, contra otras bacterias, contra hepatitis C. Se ha quedado todo estancado. Que eso ha provocado que el sector haya la recuperación de 2020-2021 ha quedado un poquito atrás, pero ahora puede ser su momento, porque además el sector salud, el sector farmacia, suele ser defensivo. Es decir, cuando hay caídas, cuando hay miedo, pues solemos tender ahí. ¿Por qué? Porque es un sector que no tiene mucho que ver con el ciclo económico, nos ponemos enfermos siempre. Hay que investigar siempre contra el cáncer, por ejemplo. Entonces, suele tener menos pérdida en épocas malas. Que hemos visto que además las caídas de principio de 2022 le han castigado más. Es decir, ha ido un poco a contracorriente. Por lo tanto, puede haber muchas oportunidades. Nosotros, fuera de Gillette, que también tenemos en cartera un fondo de Candriam específico de oncología y después un fondo Bayview ya de salud global, con un poquito de todo, ya no solo farmacia, que también, y mucho menos no solo farmacia COVID, que prácticamente ya ha perdido mucho peso, pero bueno, hay otros tratamientos importantes, también equipamiento médico, también edificios, ¿vale? Hospitales, teniendo un poquito de diversificación. Pero hablando de Gillette, te voy a mirar en Gillette, el potencial para el consenso de mercado es un 22%. Y fíjate que técnicamente, vamos a poner el gráfico, aquí ya lo tengo. Fijaos cómo técnicamente también ha hecho un apoyo muy interesante, que es más o menos donde lo compramos nosotros, lo hemos comprado en dos precios, en torno al precio el que está y en mínimos de este año. Fijaos, este apoyo es muy interesante, Gillette, que también tuvo su cierta notoriedad con la COVID, porque fue uno de los primeros que sacó no vacuna sino antivírico, o estuvo analizando y teniendo éxito con sus distintas fases de un antivírico contra la COVID, pero es, por ejemplo, una farmacia que casi todos los ingresos lo tiene de hepatitis C, ¿vale? Interesante cara a un nuevo mercado. Déjame que me mire a ver si hay otras preguntas. A ver.
Vale, me preguntan, ¿los precios en renta variable suben al ritmo de la inflación o depende de sectores, empresas, etcétera? La renta variable debería ser el único activo que venza la inflación. Cuando invertimos en empresas, y además de haciéndolo de forma global, pensad que esas empresas siempre tienen que intentar ganar a la inflación. Sus precios siempre tienen que... De hecho, los precios los marcan las empresas, es decir, la inflación la marcan las empresas. Por lo tanto, tienen que tener siempre beneficios superiores a la inflación. Si no, no montamos una empresa. Imaginaos que, además, compramos las 200, 300, 400, 1000 mejores empresas del mundo que se puede hacer con una cartera de fondos de inversión, con una de salud, una de tecnología, uno de automóviles, que han sido temas que han salido, pero muchos más, en mineras de oro. Pues son sectores que hoy han salido y que también todas estas empresas deben superar la inflación. Históricamente es el activo que más ha superado la inflación. Históricamente piensa que la bolsa, dependiendo de qué tipo de empresa, pero busquemos una media de un 10, 12, 13, 15% de rentabilidad anualizada. Ojo, con años de un menos 30 y un menos 40. Tenemos un Lehman Brothers, tenemos incluso te diría la Gran Depresión del 29, incluso con estas caídas, tenemos ahora la caída por la invasión, pero es el único activo que puede vencer a la inflación y es el único activo que lo vence. Es verdad que inflaciones del 9.8 que tenemos en España hoy, pues estamos en la media, o sea, estamos al límite, pero ¿qué alternativa tienes si quieres vencer la inflación? Depósitos al cero, letras del tesoro en negativo, vamos a renta fija más arriesgada que me pueden no pagar cupones, no devolver dinero o incluso deuda a muy largo plazo que pagan un 2% y estoy 10 años con el dinero parado a un 2% y que en esa fase hasta el vencimiento me puede también caer porque la renta fija cotiza en bolsa. Evidentemente el único activo que podemos tener es la bolsa, pero repito, la bolsa no es comprar Telefónica, Santander, BBV, no es el fondo del banco, no, es una cartera diversificada de mucha calidad, utilizando a los mejores gestores del mundo. Es muy fácil para pequeños accionistas. Vale, nos preguntan qué opinamos de Alstom, una empresa francesa de ferrocarriles. Vamos, dejadme que mire, es una empresa que con un descuento fundamental, ahora os diré brutal, es una acción que tenemos en cartera también. Lo digo para que no tenemos Facebook, si tenemos Gilead, si tenemos Alstom, creo que hay que ser transparente. Fijaos, tiene un descuento del 82%. Ahora veremos el gráfico de Alstom. La fuerte caída que ha tenido Alstom es una mega tendencia. Son ferrocarriles, es decir, no combustible fósil, optimización de contaminación, cada vez más de moda, cada vez más frecuente. Alstom tiene contratos en todo el mundo, no le paran de llover contratos, no le paran de llover recomendaciones positivas de analistas, pero el mercado la ha castigado fuertemente, ha castigado la movilidad indiscriminadamente y creo que es una gran oportunidad de entrada. Aquí ponemos el gráfico de Alstom, es que tiene aquí dibujitos que voy a quitar de cálculos que hacemos nosotros. Fijaos cómo ahora mismo el apoyo, además, técnicamente, aquí recuperando este soporte es muy interesante. Es verdad que está haciendo un canal un poquito alcista. La verdad es que es un valor que nos gusta mucho a largo plazo. Ese 80 y pico % que da el consenso de mercado, yo ni mucho menos lo descarto. Y pues tenemos en la cartera de renta variable tenemos cierto peso, en la conservadora lo hemos vendido ahora por cuestión estratégica, por este movimiento que ha hecho en esta resistencia hacia atrás, pero volveremos a entrar en cuanto podamos, pero en la cartera de bolsa lo tendremos y lo tendremos. Yo creo que es muy atractivo para el inversor. Y a ver, dejadme revisar si hay alguna pregunta más, que creo que no, y con esto pues ya acabaríamos. Hemos estado un poquito más de media hora, efectivamente, con esto ya
ya acabamos. Os emplazo a todos, evidentemente, al consultorio del mes que viene. Ya tenéis, en breve tendréis el enlace para ir haciendo las preguntas, y además aprovecho para anunciaros que el 5 de mayo vamos a hacer un evento con otras gestoras internacionales. Todavía no puedo anunciar las que van a ser, pero va a ser muy interesante lo que nos digan. Será presencial en Palma, pero también se hará online gracias al económico del Última Hora una vez más. Por lo tanto, pues nada más. Recordad, consultorio a principios del mes que viene y evento un poquito más grande, tanto presencial como online, 5 de mayo. Por lo tanto, os espero y nos veremos pronto. Gracias.